Buenas noches, Master. Mi nombre es Jenny Zúñiga y ahora estaremos hablando un poco acerca de los Incoterms 2020. Iniciamos con este pequeño mapa en donde nos vamos a centrar en lo que es el tema de los Incoterms, dando definiciones de quién define las reglas, cuáles son las funciones, quién regula los Incoterms, la clasificación, los tipos de Incoterms, las ventajas y desventajas de los mismos y los costos de vendedor-comprador. Así que iniciamos con la definición de Incoterms. Los Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Su nombre proviene de International Commercial Terms, términos internacionales de comercio. ¿Quién define estas reglas? ¿Quiénes son los que están en constante actualización o revisando qué es lo que se debe de mejorar? Es la Cámara de Comercio Internacional. Es la organización empresarial mundial, la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo. La ICC fomenta la apertura del comercio y de la inversión internacionales, así como de la economía de mercado. ¿Cuál es la función principal de los Incoterms? Es establecer criterios globales sobre transmisión de riesgos y distribución de gastos entre vendedor y comprador en un contrato de compraventa internacional de mercancías. Pero, ¿qué es lo que está regulando? ¿Qué es lo que regulan los Incoterms? Vamos a ver, tenemos 4 puntos, uno de ellos es la distribución de gastos. Aunque es habitual que el vendedor cubra los gastos para poner la mercancía en situación de entrega en el país de origen y que el comprador se comprometa con los demás costes. En los Incoterms del grupo C, es el vendedor quien paga los gastos de transporte hasta destino por la transmisión de riesgos tiene lugar de origen. Entrega de la mercancía puede ser directa o indirecta. Los grupos E y D definen que las mercancías se entregan al comprador directamente. Indirecta es cuando hay un intermediario del comprador, como un transitario ligado a los grupos F y D. Transmisión de riesgos. La transmisión se produce en tiempo y espacio, es decir, en un punto del recorrido y en un momento concreto. Por ejemplo, en el muelle del puerto de origen en un periodo acordado entre vendedor y comprador. Si la mercancía no se deposita en el punto geográfico establecido o en el plazo convenido, los riesgos no se transmiten de vendedor a comprador. Y el primero asumiría los costes en caso de siniestro, aunque la mercancía ni haya sido cargada en el buque. Tenemos los trámites aduaneros. Por regla general, el exportador se encarga del despacho de exportación y el importador de importación. Claro que para otros casos existen Incoterms al uso, como ex-world. El importador se hace también cargo del despacho de exportación. Por el contrario, con el DDP, por ejemplo, el vendedor es responsable de ambos despachos. Así de que esos serían los 4 puntos. ¿Por qué existen los Incoterms? O sea, ¿para qué han sido creados? Y por qué tienen que ser regulados. Acá tenemos lo que es los grupos en los que se dividen los Incoterms. Tenemos 1, 2, 3, 4 grupos. En el grupo E están los Incoterms que hacen la entrega en lugar designado.
En el grupo F, flete interno pagado hasta lugar de salida, país de origen. En el C tenemos flete internacional pagado hasta punto de entrega, país de destino. En el grupo D, flete interno pagado hasta lugar convenido, país de destino. Ahora vamos a ver cada grupo. Esta es una clasificación y la primera es el grupo E, que es entrega a la salida. La parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, las del vendedor. Lo que significa que en el término más beneficioso para el transporte desde el punto de vista del vendedor, que no tendrá que hacer nada más que empaquetar y embalar la mercancía y esperar a que la parte compradora vaya a darse. Desde este punto, todos los riesgos y gastos derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador. Y en este grupo encaja lo que es el Incoterms EXW. Tenemos al grupo F, que es entrega indirecta. El vendedor pone los bienes a disposición del conductor. Ese transportista contratado lo paga y lo elegirá a la parte compradora. Por tanto, el vendedor no se hace cargo del pago del medio de transporte principal. Para los Incoterms que quedan dentro de este grupo es el FOS, el FAS y el FCA. En la clasificación C tenemos entrega indirecta. En los términos con la inicial C, la parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que vaya a utilizarse para el transporte. No obstante, cabe destacar que si el producto padece algún daño o extravío durante el trayecto, ninguna de las partes es responsable de ello, tal y como ocurre en el pago de los costes adicionales que pueden tener lugar en el momento en que la mercancía está siendo transportada. Para este grupo tenemos los Incoterms, el CIP, el CIF, el CPT y el CFR. Y tenemos al grupo D, que es entrega directa. Aquí el vendedor es el que correrá a cargo de los costes y los riesgos del traslado de las mercancías hasta que esté en el destino, acordado en el contrato. En el momento en que han llegado a este lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargo de la parte compradora. Para este grupo se encuentran lo que son los Incoterms, el DAP, el DAT y el DDP. Los Incoterms también son aplicables a cualquier modo de transporte y a transporte marítimo y fluvial. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a comenzar con el EXW, donde nos dice que las obligaciones del vendedor exportador terminan cuando se pone a disposición del comprador importador la mercancía en sus instalaciones, momento en el que todos los gastos pasan a manos del comprador, estando el primero exento de toda responsabilidad, tanto de la carga de la mercancía como de los trámites aduaneros de exportación. Y ahora vamos a ver el FCA en fábrica. Debe utilizarse para cargas completas, remolque o contenedor. El vendedor deberá cargar la mercancía en el transporte y a partir de ese momento la mercancía pasará a ser responsabilidad del comprador. El término FCA fábrica sustituye perfectamente al término EXW, ya que soluciona los riesgos y los problemas que ocasiona al vendedor. Y también tenemos el FCA terminal, otro lugar designado por el comprador. Debe utilizarse no solo para cargas fraccionadas. El vendedor solo deberá entregar la mercancía en el lugar designado. La descarga de la mercancía y su posterior manipulación y consolidación en otro transporte van a ser cargo del comprador.
En el Incoterm CPT, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en el trayecto es del comprador. Si son varios transportistas, se da cuando se entrega el primer transportista en el punto elegido por el vendedor, sobre el cual el comprador no tiene ningún control. Especificar en el contrato si desean que el riesgo se transmita en una etapa posterior. Ahora el Incoterm, el SIP. El transporte principal y el seguro lo paga el vendedor, pero el riesgo en este trayecto es del comprador. Es importante que el comprador tenga claro que el seguro de la mercancía va a cargo del vendedor, pero que él asume el riesgo desde la mercancía. Sale del país de origen cuando se entrega al transportista principal. El vendedor deberá poner al comprador como beneficiario del seguro. Ahora el Incoterms DAB. La entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre vehículo y sin el despacho de aduanas de importación. Vista la responsabilidad y trayecto a cubrir por parte del vendedor, no recomendamos este Incoterm en países en vías de desarrollo, donde existe una posibilidad real de sufrir cualquier contratiempo ocasionado que los gastos sean muy difíciles de controlar. El Incoterms DAP, la entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre vehículo. El DPU, la entrega de la mercancía se produce en el país de destino, sin el despacho de importación, en el punto de destino convenido. Es la única regla Incoterm que obliga al vendedor a realizar la descarga en destino. Este Incoterm está diseñado para empresas que quieren controlar la cadena logística de origen a destino por las particularidades de su negocio o mercancía, donde tienen que realizar la puesta en funcionamiento de la mercancía vendida en las instalaciones del comprador. El DDP, la entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre vehículo. Dentro del precio se incluyen los aranceles y los impuestos interiores. Se aconseja usar el DDP para mercancías de poco valor, donde el transporte empleado en este tipo courier, el objetivo es prestar un servicio rápido al cliente que tiene una urgencia, como por ejemplo el envío de una pieza para una máquina que el comprador tiene parada. Trata de que la pieza llegue rápido para que la fábrica siga funcionando. Ahora vamos a hablar acerca de los aplicables al transporte marítimo y fluvial. El primero de ellos es el FAST. La entrega se produce en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercancía en el muelle del puerto y con el despacho de exportación ya realizado. En ese lugar termina para el vendedor la responsabilidad sobre daño o pérdida de la mercancía, la que por consiguiente asume el comprador, no incluye subirla a bordo del buque. En el Incoterm FOB, la entrega se produce en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercancía en la bodega del buque, cargada y estibada, y con el despacho de exportación ya realizado. En el Incoterm CFR, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en ese trayecto es el del comprador. El comprador debe tener claro que el seguro de la mercancía va a su cargo. La entrega se produce cuando las mercancías son puestas a bordo del buque, igual que en FOB, teniendo como diferencia sustancial con la del CFR, el vendedor debe contratar el transporte internacional y pagar el flete.
Esas han sido algunas de las explicaciones de cada Incoterm que tenemos vigentes, los cuales son 11. Estas son algunas de las ventajas de por qué existen Incoterms, ¿verdad? ¿Por qué tienen que existir? Y una de las ventajas es que agiliza el proceso de negociación y logística con los proveedores en proceso de exportación. Cuando necesitamos hacer alguna exportación, solo nos vamos a revisar los términos de cada Incoterm para ver con qué vamos a hacer el envío. Sin los Incoterms, un contrato compra-venta internacional no tiene validez alguna. Si no existieran los Incoterms, no se pudieran hacer, no pudiéramos hacer las ventas internacionales, no podríamos exportar. También uno es que minimiza los riesgos, dividiéndolos de una mejor manera entre comprador y proveedor, ya que los Incoterms, como lo explicamos hace un momento, hay unas cosas que le corresponden a lo que es el comprador, otras que le corresponden al vendedor y otras que también le corresponden al transportista. Y también simplifica los términos contractuales. Homologa los conceptos de compra-venta. Deja muy claras las responsabilidades de cada parte. Y es una respuesta a las diferencias legislativas. Así que estas son algunas de las ventajas de por qué tenemos Incoterms. Y vamos a ver las desventajas. En realidad no existe una desventaja general en este proceso. Estas van apareciendo a medida que se lleva a cabo la negociación, ya que algunos Incoterms no presentan las mismas ventajas que otros. En estos casos se debe analizar cada factor para determinar aquello bajo los cuales trabaja la compañía en su diario proceder. La mayor desventaja que se puede presentar en el momento de establecer las reglas del Incoterm para cada contrato. Esto significa que las desventajas dependen del tipo de negociación que vayamos a hacer con nuestro cliente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué responsabilidades necesitamos nosotros que ellos adquieran? ¿Sí? Y acá tenemos una descripción. Tenemos los 11 Incoterms y también tenemos los costos en los cuales el vendedor o el comprador se tienen que hacer cargo. Por ejemplo, el embalaje y verificación en todos los Incoterms es el vendedor. En la carga de transporte interior podemos ver al primero que es el EXW, que es el comprador, y luego está el FCA, que puede ser el vendedor comprador, y el resto siguen siendo los vendedores. Transporte interior de origen. También tenemos una parte los vendedores y otra los compradores. Trámites de exportación. THC en terminal de origen. Flete marítimo, seguro de transporte, THC en terminal de destino. Trámites de importación, transporte interior de destino y descargas en lugar de destino, que en las descargas de lugar de destino, todas las tienen, en su gran mayoría, las tiene que hacer el comprador y solamente en una el vendedor. Así que así es como están distribuidas las diferentes responsabilidades. Cuando se adquiere un Incoterms, para poder hacer una buena elección a la hora que queramos hacer una compra internacional o también una venta. Así que esto ha sido todo y muchas gracias.